Les invito a que abran sus Biblias al libro de Colosenses. Colosenses capítulo 1. Vamos a continuar con nuestra serie expositiva al libro de Colosenses. Aún nos encontramos en el capítulo 1. Pues mediante la próxima semana terminamos el capítulo 1. Nos quedarían 3 capítulos más. Los versículos de esta mañana son los versículos del 21 al 23. Y el sermón de esta mañana se llama Reconciliados con Cristo. Ahí tienen las hojitas, no sé si las pueden pasar, las que están allá. Acá ya las pasaron, muy bien. Ahí tienen los encabezados, ahí pueden tomar notas. Y como dije, el sermón de hoy se llama Reconciliados con Cristo. Vamos a examinar la doctrina de la reconciliación. La doctrina de la reconciliación. Y vamos a empezar leyendo nuestro pasaje, como siempre lo hacemos. Leemos nuestros versículos y luego pasamos a una introducción. Así que voy a leer los versículos del 21 al 23. La palabra inerrante de nuestro Señor dice así: Y aunque ustedes antes estaban alejados y eran de ánimo hostil, ocupados en malas obras, sin embargo, ahora Dios los ha reconciliado en Cristo, en su cuerpo de carne, mediante su muerte, a fin de presentarlos santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Esto Él hará si en verdad permanecen en la fe, bien cimentados y constantes, sin moverse de la esperanza del Evangelio que han oído, que fue proclamado a toda la creación debajo del cielo, y del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Creo que aquí todos nosotros alguna vez hemos visto fotos nuestras antiguas, ¿cierto? Y definitivamente hay mucha diferencia en cómo nos veíamos antes y cómo nos vemos ahora. Algunos quizás eran más flaquitos, otros más gorditos, otros tenían pelo, ahora no tienen pelo. Entonces hay muchas diferencias, ¿cierto? Hemos cambiado con el tiempo. Bueno, las fotos tienen el poder de capturar el tiempo y mostrarnos lo que éramos nosotros antes. Si ustedes vieran fotos mías antiguas, realmente no me reconocerían. Me veía totalmente diferente. Bueno, lo que Pablo hace esta mañana en nuestro pasaje es mostrarnos fotos espirituales. Nos va a mostrar una foto antigua nuestra, quiénes éramos nosotros antes de venir a Cristo. Luego nos mostrará una foto de cómo nos vemos ahora y nos mostrará una foto en el futuro. Y todos nosotros nos va a gustar esta foto en el futuro, porque nos vamos a ver muy bonitos. Y ya vamos a examinar esto. La semana pasada vimos que Dios estaba reconciliando al mundo, reconciliando todas las cosas a través de la obra de Cristo. Y ahora Pablo, lo que va a hacer él es hablarles de cómo los colosenses han sido recipientes de este maravilloso don de la reconciliación. Así que les hablaré este pasaje en 4 puntos, como está ahí en sus separatas. Vamos a ver la reconciliación en 4 etapas: antes, ahora, después y durante la reconciliación. Así que empecemos primeramente viendo el antes. Pablo nos va a mostrar una foto antigua nuestra, quiénes éramos nosotros, cómo nos veíamos antes. Y Pablo también, en forma indirecta, ya nos habló sobre nuestra condición antes de ser redimidos. Él nos dice que éramos incapaces, en el versículo 12, nos dice que vivíamos bajo el dominio de las tinieblas, versículo 13, y que vivíamos en un reino de tinieblas, versículo 13 también. Pero Pablo va a escarbar un poco más. Pablo va a escarbar un poco más acerca de nuestra condición espiritual, nuestra condición antes de ser reconciliados. Así que empecemos, miremos el versículo 21 primeramente. Pablo nos dice: y aunque ustedes antes estaban alejados, dice, y eran de ánimo hostil. Ustedes aquí se refieren a los miembros de la iglesia en Colosas, pero también se refieren a los incrédulos. Ellos aún viven alejados de Dios. Pablo aquí dice antes ustedes, dice a los colosenses, estaban alejados. Esto presupone, hermanos, que ahora nosotros los cristianos ya no estamos alejados, que ya no somos hostiles,
que ya no estamos ocupados en malas obras. Y esto es mi pregunta para ustedes. ¿Viven ocupados de malas obras? Si han sido reconciliados, me imagino que esto no es verdad de ustedes. Ahora, estas tres cosas que Pablo nos dice, alejados, hostiles y ocupados en malas obras, nos muestran tres cosas acerca de nosotros. Número uno, alejados nos habla sobre nuestros estatus. ¿Cuál es nuestro estatus delante de Dios? Hostiles en mente nos habla sobre nuestra actitud hacia Dios. Y ocupados en malas obras nos hablan sobre nuestras acciones. Nuestras acciones. Así que empecemos viendo nuestro estatus antes de venir a Cristo. Pablo nos dice que estábamos alejados. Esta palabra alejados aquí significa extraños, como en la Reina Valera está traducida. También significan separados, alienados o aislados. Es decir, que todo incrédulo, hermanos míos, es un completo extraño para Dios. Está totalmente alejado de Dios. De hecho, todo ser humano nace ya alejado de Dios. Romanos 5:19, Pablo nos enseña que en el momento en que Adán peca, toda su descendencia, esto nos incluye a nosotros, fuimos constituidos pecadores, alejados de Dios. Salmo 5:4 nos dice que Dios no mora con el mal, por lo tanto está alejado de todo pecador. Isaías 59:2 nos dice que nuestros pecados han hecho una separación entre Dios y nosotros. Y los pecados han hecho que Dios oculte su rostro para no escucharnos. No solamente hay un abismo interminable entre Dios y nosotros, sino que también Dios no escucha nuestras oraciones antes de venir a Cristo. Pablo nos habla un poco más sobre este alejamiento en Efesios capítulo 2, del 11 al 12. Él dice esto: por tanto, recuerden que en otro tiempo, aquí está, antes, ustedes, los gentiles, nosotros, en la carne, que son llamados incircuncisión, por la tal llamada circuncisión, es decir, por los judíos, hecha en la carne por manos humanas. Recuerden que en ese tiempo, dice, ustedes estaban, escuchen esto, separados de Cristo. Separados de Cristo. Solamente los judíos conocían sobre este Cristo. Excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. Éramos nosotros, hermanos, antes de venir a Cristo, alejados de cualquier bendición espiritual que Dios pudiera tener para nosotros. Aun si el incrédulo, hermanos míos, asiste a una iglesia, él está alejado de Dios. Aun si él se reúne todos los domingos con nosotros, él está alejado de Dios. El incrédulo puede cantar, puede orar, puede leer la Biblia, puede dar ofrendas, puede dar diezmos, puede hacer cualquier cosa en relación a la iglesia y sin embargo aún estar alejado. Puede tener padres creyentes, hijos creyentes, esposo, esposa creyente, amigos, vecinos. Puede tener una iglesia en su vecindario y aún estar alejado de Dios. Este fue nuestro estatus, hermanos. A cada uno de ustedes que ha puesto su fe en Cristo, antes estaba alejado de Dios. Pero no solamente estábamos alejados, dice Pablo. No solamente nuestro estatus era de alejamiento ante Dios. También nuestra actitud dice que era de ánimo hostil. Y eran de ánimo hostil, dice Pablo. La Reina Valera traduce esto como enemigos en su mente. Y esto nos habla sobre la actitud, la disposición del hombre hacia Dios. La palabra hostil aquí significa aborrecible u odioso. Es decir, hermanos, que los incrédulos, los no creyentes, odian a Dios, aborrecen a Dios, repudian a Dios, repugnan a Dios. No quieren nada con Dios. Romanos 1:30, Pablo nos dice que el incrédulo aborrece a Dios, es aborrecedor de Dios. Juan 3:20, Jesucristo dice, todo el que hace lo malo odia la luz, odia la luz, odia a Dios. El ser humano odia a Dios. ¿Sabes por qué? Porque Romanos 1:21, Pablo nos dice que los hombres se hicieron vanos en su corazón, el que diga en su razonamiento, y su necio corazón fue entenebrecido. El corazón y la mente del ser humano está entenebrecida. Romanos 8:7. La mente puesta en la carne es enemiga de Dios,
porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. Y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. El incrédulo, hermanos míos, no puede agradar a Dios. ¿Por qué? Porque su mente está en lo carnal. No puede someterse a la ley de Dios. Pablo dice, no puede, es imposible, ni siquiera puede hacerlo. Así que el hombre natural no solamente está alejado de Dios, sino que aborrece a Dios, hermanos. Aborrece a Dios, no quiere a Dios, no ama a Dios. Así que no existe el incrédulo que es bueno hacia Dios, o que quiere a Dios, o que ama a Dios. No existe tal cosa. Todo incrédulo aborrece a Dios. Si tu amigo, tu vecino, tu papá, tu mamá, quien sea, que no conoce a Dios y no es cristiano, ellos aborrecen a Dios, detestan a Dios, por eso no se someten. Pero no solamente eso. Pablo nos dice que las acciones del incrédulo, nuestras acciones antes de venir a Cristo, eran malas. Gracias a este alejamiento y esta disposición hostil que el hombre tiene hacia Dios, lo que ahora el hombre hace es dedicarse a malas obras. Pablo nos dice 3 veces en Romanos capítulo 1 que Dios entregó al hombre, escucha esto, la impureza y lujuria de sus corazones, versículo 24, pasiones degradantes, versículo 26, mente depravada, versículo 28. Es decir, que dentro del hombre todo está en tinieblas, vive en lujuria, su corazón vive en impureza, tiene pasiones degradantes, su mente es depravada. Así que todo lo que está adentro, y esto es lo que Jesucristo dijo, que del corazón del hombre sale todo lo malo. Pero mira lo que Pablo nos dice. Esto que está dentro del hombre lo lleva a hacer esto. Escucha, en el versículo 29 de Romanos capítulo 1 nos dice esto. Que los hombres están llenos de toda injusticia, maldad, avaricia y malicia, llenos de envidia, homicidios, pleitos, engaños y malignidad. Son chismosos, detractores, aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos, inventores de lo malo, hermanos. El hombre es tan pecador que se inventa lo malo. Desobediente a los padres, sin entendimiento, indignos de confianza, sin amor, despiadados. Ellos, aunque conocen el decreto de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también dan su aprobación a los que la practican. El ser humano no solamente hace lo malo, sino que aprueba cuando el otro hombre hace lo malo. Dedicados a obras malas, hermanos. Así que dignamente el hombre se merece el odio de Dios por hacer lo que está mal. Algunos dicen por ahí, Dios odia al pecado, pero ama al pecador. Hermanos, esto está lejos de la verdad. Nahum capítulo 2 dice esto: Dios celoso y vengador es el Señor. Vengador es el Señor e irascible. El Señor, escucha esto, se venga de sus adversarios y guarda rencor a sus enemigos. Dios guarda rencor a sus enemigos. Este es el Dios de la Biblia, el Dios vengador, el Dios irascible, no solamente un Dios de amor, sino un Dios que odia al pecado y al pecador. El problema más grande del hombre, hermanos míos, es la ira candente de Dios. Ese es su problema. Así que esta es la foto nuestra antes de venir a Cristo. Cada uno de ustedes y cada uno de nosotros estábamos alejados, aborrecíamos a Dios, detestábamos a Dios. Y estábamos dedicados a hacer cosas malas. Aún si tú crees que tu padre, tu madre te ha criado con valores morales buenos, aún si no habías puesto tu fe en Cristo, aún aborrecías a Dios, aún te dedicabas a obras malas. Muchas veces pensamos, ¿cierto? Pero yo crecí, por ejemplo, mi casa, mi mamá siempre nos llevaba a la iglesia. Así que nosotros éramos moralmente buenos. Antes de venir a Cristo, este es mi pensamiento. Pero Dios dice, no eras moralmente bueno, estabas alejado de mí, dedicado a malas obras. Y esto es lo que nosotros éramos antes. Esta es nuestra foto antigua, una foto horrible. Veamos entonces ahora, ¿qué es lo que ahora somos nosotros? Pablo nos va a mostrar cómo nos vemos ahora. ¿Cómo nos vemos ahora en Cristo? Versículo 22. Sin embargo, dice Pablo, ahora Dios los ha reconciliado
en Cristo. Ahora, en este momento, tú que crees en Cristo, ahora mismo, tú vives reconciliado. La palabra reconciliado aquí significa cambiar, intercambiar. Y en el Nuevo Testamento señala el cambio de una relación. Y Pablo nos dice que Dios hizo esto en Cristo. Es decir, a través de la obra de Cristo, tú fuiste reconciliado. Tu relación con Dios totalmente cambió. Antes había una relación de odio, Dios te odiaba y tú odiabas a Él. Pero ahora Pablo nos dice que en Cristo esta relación ha sido totalmente cambiada. Ahora hay paz. Ahora hay una relación de armonía entre Dios y nosotros. Hermanos, de estar alejados, ahora estás en Cristo. De tener una mente hostil, ahora tienes una mente espiritual que ama a Dios. De andar ocupado en malas obras, ahora vives para complacer a Dios. Tu estatus cambió, tu actitud cambió, tus acciones cambiaron. De ser enemigo a ser amigo. De ser odiado a ser amado. De ser maldecido a ser bendecido. De ser condenado a ser salvado, hermanos. En Cristo Jesús, Dios reconcilia al pecador. Y lo que es más sorprendente, hermanos, es que nosotros no dimos el primer paso para ser reconciliados. Nosotros no vinimos a Dios para ser reconciliados. Romanos 5:10 dice, cuando éramos enemigos, fuimos reconciliados con Dios. Cuando éramos enemigos, cuando aborrecíamos a Dios, cuando odiábamos a Dios, Dios no esperó a que ordenaras tu vida primero. Dios no esperó a que lo buscaras primero. Dios no esperó a que lo amaras primero o que le pidieras ayuda. No, Él te reconcilió mientras lo odiabas, mientras lo aborrecías. Así que Dios fue el primer paso. Muchas veces se escucha en el mundo que se dice que solamente debemos amar a aquellos que nos aman. Imagínate si Dios tuviera ese pensamiento. Nunca nos amaría, porque nosotros nunca lo amaríamos a Él primero. ¿Te gustaría amar a alguien que te odia? ¿Tratar de reconciliarte con alguien que te detesta? Muy difícil, ¿cierto? Sin embargo, la Biblia nos dice que debemos de amar a nuestros enemigos. Muchas veces esperamos que la otra persona se venga a reconciliar con nosotros, pero Dios dio el primer paso. Si Dios hubiera esperado a que tú dieras el primer paso, tú nunca serías salvo. Porque nadie quiere a Dios, todos lo aborrecen, todos quieren hacer malas obras. Segunda de Corintios 5, versículo 19 nos dice que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo con Él mismo. Pero no a un mundo que lo ama, sino a un mundo que lo detesta. Dios estaba reconciliando al pecador que detesta su gloria. Y Pablo nos dice que esta reconciliación sucedió en su cuerpo. Note que Pablo no dice que sucedió en la cruz. Esto es lo que normalmente él diría. Porque él dijo en su cuerpo de carne. Recordemos que en la iglesia en Colosenses, en la iglesia en Colosas, se estaba enseñando semillas de lo que después se conocería como el gnosticismo. ¿Qué es el gnosticismo? Ellos creían de que Dios era bueno, todo lo espiritual era bueno y la carne, la materia, era mala. Entonces, mi cuerpo, esta carne, es mala, decían ellos, pecaminoso, mientras que el espíritu es bueno. Sin embargo, aquí Pablo está diciendo que en ese cuerpo de Cristo, Dios nos ha reconciliado. Por lo tanto, Pablo está enseñando aquí que Jesucristo tiene un cuerpo como nosotros y que ese cuerpo no es malo, que en este cuerpo Dios hizo la reconciliación del pecador con el hombre. Cristo, hermanos míos, Dios tomó un cuerpo terrenal como el tuyo y el mío. Y Dios no dice que eso es malo. Dios creó al hombre bueno. Pablo nos sigue diciendo que lo hizo mediante su cuerpo, mediante su muerte. Solo podía haber reconciliación, hermanos, si Cristo moría. No hay otra forma de reconciliar al pecador. Solamente a través de la muerte de Cristo. Esto significa, hermanos, que no fue suficiente con tan solo haber venido a este mundo. El hecho de que Cristo haya venido al mundo no significa de que eso ya salvó al hombre. Que no era suficiente con tan solo vivir una vida sin pecado.
que no era suficiente con derramar su sangre. Su vida tuvo que haber sido quitada. Él tuvo que morir, realmente morir. Ni siquiera derramar su sangre. Así que no crean, hermanos, de que si Jesucristo se cortaba la mano y derramaba su sangre, eso salvaría a los hombres. No, derramar su sangre en la Biblia siempre significa la vida de la persona. En el Antiguo Testamento se sacrificaban a animales y dice que tenían que derramar la sangre de animales, pero sabemos que los animales tenían que ser muertos. Se tenía que matar a los animales de la misma forma. El Cordero de Dios, es decir, Cristo, tuvo que derramar toda su sangre, es decir, su vida tuvo que ser quitada. La sangre en sí misma no tiene poder para sanar a nadie, salvar a nadie. Es la vida de Cristo, no es sus glóbulos blancos o sus glóbulos rojos. Es la vida de Cristo. La vida de Cristo tuvo que ser quitada. El justo tenía que morir por el injusto para ser reconciliados con Dios. Así que en la muerte de Cristo, hermanos míos, el enemigo de Dios puede ser reconciliado. ¿Cuánto le debemos a Cristo? ¿Cuánto le debemos a Cristo? La Biblia nos enseña que Jesucristo fue voluntario. A Él no lo obligaron. Él se entregó por nosotros, hermanos, que odiábamos a su Padre, que odiamos su ley, que no queríamos nada con Él. Él se entregó a sí mismo por nosotros. ¿Y quién daría su vida por alguien que es su enemigo? Justo ayer salimos a compartir el Evangelio. Y estaba compartiendo el Evangelio con dos jóvenes, Nick y Ronnie se llamaban. Y le mostraba de que ellos estaban en juicio delante de Dios porque han roto su ley. Y yo les decía que la única forma de que ellos pueden ser salvos es que si alguien paga por ellos. Y yo justo le pregunté a Ronnie, ¿pagarías por tu amigo Nick? Y Ronnie dijo, no, ni loco, dijo él. No pagaría por él porque yo tendría que ir al infierno por él. Y Nick voltea y le dice, pensé que éramos amigos. Nadie moriría ni siquiera por su amigo. Este muchacho no moriría por su amigo. Pero sin embargo Jesucristo murió por aquel que lo odiaba. Por aquel que dijo, crucifíquenlo. Se entregó voluntariamente, hermanos míos. No hay nada que nosotros podamos hacer para ser reconciliados. Cristo ya lo hizo todo. Él dijo, consumado es. Ya no hay nada más que podamos agregar. Cristo murió por los impíos. Así que Pablo nos dice que ahora estamos reconciliados. ¿Se dan cuenta de esta hermosa fotografía espiritual que tenemos? Estamos reconciliados con Dios. Vivimos una relación de armonía con Él. Sin embargo, hermanos, esta reconciliación también tiene un aspecto futuro. Así que Pablo nos va a mostrar una foto espiritual de cómo nos veremos todos nosotros, cada uno de nosotros, en el día del juicio final. Y creo que a todos les va a gustar esta noticia. Se van a ver, como dije, muy hermosos, todos nosotros. Así que veamos el tercer encabezado, después de la reconciliación, versículo 22. Después de la reconciliación, Pablo nos dice, a fin de presentarlos santos, dice, Dios los ha reconciliado en Cristo, en su cuerpo de carne, mediante su muerte, a fin de presentarlos santos, sin mancha e irreprensibles delante de Él. Pablo dice, a fin. Es decir, hermanos, que la muerte de Cristo no solamente tiene el propósito de reconciliarnos con Dios, para gozar de una relación de armonía con Él, sino que también tiene otro propósito, un gran propósito, y ese propósito es de presentarte a ti santo y puro, hermanos. Dice, de presentarlos. Todos y cada uno de nosotros aquí presentes seremos presentados delante del tribunal de Dios. Todos. Absolutamente todos. Y dice que seremos presentados santos. Esta palabra santo aquí ya hemos visto antes, que significa separado del pecado. Es decir, hermanos, que en ese día final, ni una onza de pecado se encontrará en nosotros. No habrá ni una onza, ni un pecadito que esté presente en nosotros. Seremos santos, escucha esto, como el mismo Hijo de Dios. No similares, no parecidos, no casi como Él, no sino santos como Él. Y esto es gracias
a la justicia imputada de Cristo a nuestras vidas. El momento en que nosotros depositamos nuestra fe en Cristo, la justicia de Jesucristo, su vida perfecta, es agregada a nuestras vidas, es imputada a nosotros. Por lo tanto, ahora Dios el Padre nos va a ver y nos ve santos y puros, y seremos presentados de tal forma, santos tal y como Cristo lo es. Luego Pablo dice, sin mancha. Esta palabra es la palabra griega amomos, que significa intachable. Alguien que es perfecto y sin tacha. En 1 de Pedro 1:19, Jesús es llamado Cordero sin tacha y sin mancha. Es decir, sin culpa moral. Perfecto. Sin nada en este hombre que sea moralmente malo. Y seremos presentados al igual que Cristo fue presentado antes de morir. Alguien sin mancha. Y luego Pablo nos dice por último, e irreprensibles delante de él. Esta palabra irreprensible significa que nadie puede acusarte, que nadie puede traer algún cargo en contra tuya, nadie puede señalar y decir, ese hombre tiene pecado, ese hombre ha hecho esto, ese hombre ha cometido esto. Nadie va a poder acusarte en ese día. Imagínense, hermanos, cada uno de nosotros ser traídos ante el tribunal de Dios y que Cristo diga, aquí le presento a mi hermano, a mi hermano, nosotros somos los hermanos de Cristo, a mi hermano Rey, dice, santo, sin mancha e irreprensible, a mi hermano Carlomagno, y así con cada uno de ustedes. Imagínense ser presentados así delante del tribunal de Dios, como que nunca hemos cometido algo malo, totalmente puros y santos. Hermano, nadie podrá acusarte en ese día de un mal pensamiento, de una mentira, de enojo, de lujuria, de orgullo, de impaciencia. Nada, no habrá ningún cargo en contra tuya. Serás presentado santo. Y hermanos, si no estuviera escrito aquí, realmente no podría creerlo. Alguien como yo ser presentado sin mancha, irreprensible, santo. De estar alejado de Dios, hermanos, ahora somos santos. Y seremos presentados santos. De ser enemigos a estar sin mancha. De estar ocupados en malas obras a ser irreprensibles. Dime si no hay poder en la muerte de Cristo. ¿O qué otra muerte, qué otra obra puede hacer esto por ti? Puede transformarte radicalmente. Esto es buena noticia para aquel que ha sido salvo y odia su pecado. Imagínate vivir sin pecado, nunca más pecar, esa naturaleza pecaminosa que habita en ti, ser totalmente erradicada. Esto es buena noticia para nosotros, pero para el incrédulo no lo es. Hay personas a quienes he compartido el Evangelio y dicen, o sea, ¿y qué vamos a hacer en la eternidad? Vamos a ser santos, le decía. Y me decía, pero qué aburrido, o sea, no hacer nada, vivir una vida santa toda la eternidad. No era buenas noticias para él. Porque él quería divertirse, él quería vivir una vida diferente. Pero hermanos, aquellos que han sido transformados, desean esto, anhelan esto. Quieren vivir una vida santa, quieren vivir totalmente santos, erradicar todo pecado dentro de nosotros. Amén. Esta promesa de pureza total delante de Dios es algo futuro. Es algo que sucederá cuando Cristo venga a este mundo. Sin embargo, ya estamos gozando de algunas de estas cosas. Ya somos santos. Sin embargo, en ese día, hermanos, será erradicado todo pecado entre nosotros. Satanás nos acusa hoy mismo. Pero la palabra nos dice que nada puede condenarnos. Pero en ese día no podrá ni siquiera acusarnos. Pero eso sucederá, como digo, en el futuro. Ahora, hermanos, esto no elimina nuestra responsabilidad de vivir una vida obediente durante esta reconciliación. Así que ya hemos visto quiénes éramos nosotros, quiénes somos ahora, quiénes seremos nosotros, pero sin embargo, aún nosotros, ahora sí, durante esta reconciliación, nosotros debemos de vivir una vida diferente, una vida santa. Eso es lo que Pablo nos dice. Miren el versículo 23. Dice, esto él hará si en verdad permanecen en la fe,
bien cimentados y constantes, sin moverse de la esperanza del Evangelio que han oído. Noten ahí, hermanos, el versículo 23, Pablo dice, esto él hará si, o si es que, esto, ¿a qué se refiere con esto, Pablo? Es decir, que serás presentado santo si permaneces en la fe. Hay condiciones aquí. Pablo está poniendo una condición. Aquellos que permanecen, hermanos, van a demostrar haber sido reconciliados. Él dice, sí, en verdad, sí es que. Pablo pone condición para que tengas seguridad de que en el día final recibirás un veredicto favorable ante el tribunal de Dios. Él dice en otras palabras, ¿y quieres saber si realmente vas a ser presentado delante del tribunal de Dios como santo? Bueno, tienes que vivir una vida santa. Hay cosas, hay condiciones que aún tú tienes que lograr. Pero hermanos, y voy a explicar esto más adelante, que nadie piense que estas condiciones es lo que me hace a mí salvo. Y ya vamos a ver esto en un momento. Estas condiciones, lo que Pablo está haciendo es darnos una advertencia. No todo creyente es aquel que dice serlo, sino aquel que persevera hasta el final. ¿Cuántos de ustedes conocen a personas que alguna vez vinieron a la iglesia, que fueron parte de ustedes, pero que ahora son ateos? Yo conozco por lo menos 3, que fueron líderes en la iglesia, que tocaban un instrumento en la iglesia y ahora son ateos. Niegan conocer a Cristo ahora. ¿Qué pasó con ellos? Dijeron que eran cristianos, dijeron que eran parte de la iglesia, pero no permanecieron, no continuaron en la fe cristiana. Y Jesucristo nos habla acerca de esto, acerca de las semillas que son depositadas en diferentes tierras. Y solamente una de estas tierras es la que produce fruto. Las demás, hermanos, vienen cosas y hacen que su fe se vaya. Matan su fe. Así que, hermanos, una fe que salva es una fe que persevera. Aquel que persevera hasta el final habrá demostrado que realmente ha sido reconciliado con Dios. Ahora, que nadie piense que perseverará en virtud de su propia fuerza. Nadie, hermanos, puede perseverar hasta el final en virtud de su propia fuerza. ¿Cuántas personas he conocido así? Que están tratando de llegar hasta el final, pero simplemente dura un momento. Han conocido personas así, que han durado en su fe por un momento, porque han intentado llegar hasta el final con su propia fuerza. Pero hermanos, se necesita la gracia capacitadora de Dios. Sin la gracia de Dios, ninguno de ustedes va a llegar hasta el final. Nadie. Todos van a quedarse en el medio camino. Nadie llegará hasta el final. Necesitamos de la gracia de Dios. Escucha lo que dice Pablo. En 1 Corintios 15:10 dice él esto. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia para conmigo no resultó en vana. Antes bien, he trabajado mucho más que todos ellos. Aunque no yo, sino la gracia de Dios en mí. Pablo dice que por la gracia Él es lo que es. Pero luego Él dice que Él ha trabajado, que Él ha obrado mucho más que todos ellos, es decir, los otros apóstoles. Pero luego Él dice, hermanos, pero no soy yo, sino es la gracia de Dios en mí. Entonces, por un lado, tenemos la obra de Pablo, y sabemos cuánto él hizo, ¿cierto? Él plantó muchas iglesias, hizo muchos viajes, misionero de misioneros. Obró bastante, enseñó bastante. Casi todo el Nuevo Testamento está escrito por él. Pero sin embargo, Pablo nos dice que no fue él, fue la gracia de Dios en él lo que lo llevó a obrar. En otras palabras, hermanos, la razón por la que ustedes siguen perseverando en la fe no es porque ustedes son lo máximo o porque ustedes tienen mucha energía. No, sino que es la gracia de Dios en ustedes. Si Dios quita su gracia, nada puedes hacer. ¿Qué dijo Jesucristo? El que permanece en mí dará frutos, porque alejados de mí nada podéis hacer.
Sí, la razón por la que tú obras, la razón por la que sigues buscando al Señor, la razón por la que lo amas, la razón por la que te levantas a leer tu Biblia, la razón por la que vienes a los servicios, la razón por la que deseas conocer más de Él, es porque la gracia de Dios está en ti. Nadie jamás va a poder golpearse el pecho y decir, yo fui más inteligente, yo tenía más deseos. No, fue la gracia de Dios. Daremos gloria a Dios por su gracia. Hermanos, la salvación de Dios es por gracia de principio a fin. Dios no te salva por gracia y luego tú tienes que mantener tu salvación por obras hasta el fin. Eso ya no sería gracia. Dios te salva por gracia y te mantiene por gracia y al final te salvará simplemente por gracia. Nadie jamás podrá decir, yo te ayudé, Dios mío. Si no fuera por mí, tú nunca me hubieras conservado hasta el final. Dios nos preserva para perseverar hasta el final. Y Pablo nos dice aquí un par de cosas en las que nosotros tenemos que permanecer. Él nos dice que debemos de permanecer en la fe. Permanecer en la fe. Y con esto Pablo no se refiere al continuar creyendo, ¿okay? Sino se refiere a permanecer en la doctrina cristiana. Permanecer en la doctrina cristiana. Esta es la fe. La fe, como dice Judas, que se nos ha sido dada una vez y para siempre. La doctrina cristiana. Recordemos, hermanos, que los colosenses estaban en peligro de abandonar la sana doctrina. Estaban en peligro de abandonar la divinidad de Jesús. Por eso Pablo nos habla del versículo 15 al 20 sobre la divinidad de Jesucristo. Estaban a punto de abandonar la humanidad de Jesús, porque esto es lo que los falsos maestros enseñaban, de que Jesús no tenía un cuerpo, era simplemente un espíritu. Y esto conlleva a un abandono de la salvación a través de la obra de Cristo. Por eso Pablo nos habla acerca de la reconciliación que hemos recibido en Cristo. Estaban a punto de abandonar la salvación solo por gracia y solo por fe, porque ellos estaban añadiendo obras a la fe para ser salvos. Así que Pablo les dice, hermanos, le dice, si ustedes quieren ser presentados santos ante ese tribunal, ustedes deben permanecer en la doctrina cristiana, en la doctrina que se les ha enseñado desde un principio. Abandonar, hermanos, negar, rechazar o enseñar contrario a las doctrinas cardinales es dejar la fe. ¿Y saben a lo que me refiero con doctrinas cardinales? Son doctrinas que nos hacen cristianos. Si tú niegas la divinidad de Jesús, no eres cristiano. Si tú niegas la humanidad de Jesucristo, no eres cristiano. Si tú niegas la Trinidad, no eres cristiano. Si tú niegas que la Biblia no es suficiente, que necesitas otro libro, no eres cristiano. Hay doctrinas básicas, la salvación solo por gracia. Si niegas esto, no eres cristiano. Has negado la fe y ya no serías considerado cristiano. Así que Pablo les dice, deben de permanecer en esas doctrinas que se les ha dado a ustedes. No pueden abandonarlas. Si la abandonan, hermanos, nunca serán presentados en ese tribunal. No hay seguridad de que ustedes sean salvos. Y luego Pablo dice que debemos estar bien cimentados y constantes en esa fe. Estas dos palabras, cimentados y constantes, se utiliza en el lenguaje de construcción, de construir algo. Así que para que un edificio se mantenga firme, tendrá que estar bien cimentado. Si quieres construir un edificio que se va a mantener durante malos tiempos, vas a tener que ir bien profundo en la tierra. Tienes que construirlo bien cimentado y solamente así se va a mantener firme. Esto significa, hermanos, que Pablo está diciendo que tienen que profundizar en este conocimiento, que tienen que estar bien cimentados en esta fe. Así que la doctrina cristiana es importante. La teología bíblica, hermanos, no puede ser ignorada. Algunos dicen que no importa la doctrina, que no importa la teología, que solamente debemos de amar a los hombres, debemos de preocuparnos simplemente de orar por ellos, no tenemos que corregirles sus errores. Pero esto está mal, hermanos. Esto está mal, ¿por qué? Porque la falsa doctrina condena. Uno puede estar sinceramente equivocado acerca de la obra de Cristo.
y al final será condenado. Y no va a tener excusas en el día final. Pero yo pensé que Jesucristo era simplemente una creación. Y Dios le dirá, no, está muy claro en mis escrituras de que mi Hijo es Dios en la carne. ¿Se das cuenta que la falsa doctrina condena? Así que no está mal corregir a alguien si su teología es errónea. Debemos de hacerlo. Esto es amor al prójimo. La doctrina importa, hermanos. No podemos ignorarla. No podemos simplemente decir, eso es para los pastores, para los misioneros, para los teólogos. No, todos aquí están llamados a ser teólogos. Todos aquí están llamados a estudiar las escrituras, estudiar las doctrinas cristianas. Y Pablo nos sigue diciendo, sin moverse de la esperanza del evangelio que han oído. Sin moverse de la esperanza del evangelio que han oído. Pablo ya nos habló sobre la esperanza del evangelio, ¿se acuerdan? Aquí Pablo está urgiendo a los hermanos a que se concentren en esa esperanza que vino a través del evangelio. Que no quiten sus ojos de esta esperanza, que se mantengan viendo la esperanza que viene a través de este evangelio. Y Pablo va a cualificar este evangelio de 3 formas. Él va a decir que este evangelio, ustedes lo han oído, está siendo proclamado a toda la creación y que Pablo es ministro. Así que Pablo le dice, el evangelio que han oído. Y Pablo les recuerda una vez más a los colosenses que ellos ya escucharon el glorioso evangelio de salvación. Y esto lo vimos en el versículo 5. Y luego Pablo dice que este evangelio está siendo proclamado a toda creación debajo del cielo. Y Pablo ya mencionó algo parecido a esto en el versículo 6. Vimos que Pablo se refería a la universalidad del evangelio. Es decir, que el evangelio no solamente había llegado a Colosas, sino que se está expandiendo por todo el mundo. Y esta es la naturaleza del evangelio, expandirse por todas partes del mundo. Y también vimos cómo en ese tiempo el evangelio, donde tú quieras que vayas, en esos tiempos de Pablo, inclusive unos años después, no había villa o ciudad o pueblo que no haya escuchado el evangelio. Así que el evangelio se está expandiendo. Y luego Pablo dice, y del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Aquí Pablo está poniendo su sello apostólico sobre el evangelio que ellos han escuchado y que se está expandiendo. Les está diciendo, hermanos, ese evangelio que ustedes escucharon y ese evangelio que se está expandiendo en todos los lugares, yo fui hecho ministro de ese evangelio. Yo fui hecho ministro, fui hecho. Es decir que esto se le impuso a Pablo. Pablo no eligió ser ministro del evangelio. Y sabemos que esto sucedió en el camino a Damasco. ¿Se acuerdan cuando Jesucristo se le apareció? Y le encargó el evangelio de expandirlo a todos los pueblos. Así que el Señor impuso esto sobre Pablo. Pablo fue hecho ministro. Esta palabra ministro aquí, esa palabra en griego diáconos, donde obtenemos nuestra palabra diácono, pero también la palabra servidor. Así que lo que Pablo está diciendo aquí es que él es servidor del evangelio, que él está sujeto al evangelio, que él se somete al evangelio, que él está aquí para servir al evangelio. Es decir, está viendo al evangelio como su jefe, como su amo. Él no puede decir más de lo que el evangelio le dice que decir. Pablo no tiene autoridad sobre el evangelio para dejarlo o para abandonarlo o para cambiarlo. Él se somete a este evangelio, el cual se le ha dado. Y hermanos, es en ese evangelio que los colosenses han escuchado, que hoy en día se predica en todas las naciones y que ha llegado hasta nosotros aquí en Puno. Es a través de ese evangelio, hermanos, que los pecadores están siendo reconciliados. Si no fuera por este evangelio, hermanos, si no hubiera llegado a donde tú vives, si tú nunca lo hubieras escuchado, no hubiera forma en que tú hubieras sido reconciliado. Así que gracias a Dios por aquellas personas que han predicado este evangelio. El que te predicó el evangelio, tienes que estar agradecido con él. Porque solamente a través de este evangelio somos reconciliados. Y noten que Pablo dice acá
que este evangelio es para ser proclamado. Fue proclamado a toda la creación. Hermanos, el evangelio se nos ha sido dado para proclamarlo, no para guardarlo, no para quedarnos callados. Y gracias a Dios que hay unas personas que tomaron esto en serio y te proclamaron el evangelio. Por eso los sábados nosotros vamos a empezar a ir todos los sábados. Vamos a salir al Parque Pino para proclamar este evangelio, para que más personas sean reconciliadas. En 2 Corintios 5 se nos dice que a nosotros se nos ha sido dado el ministerio de la reconciliación. Así que cada uno de ustedes tiene la responsabilidad de proclamar este mensaje de reconciliación, hermanos. Así que les invitamos los sábados a venir con nosotros, a predicar el evangelio, a que más personas sean reconciliadas con Cristo. Y hermanos, quiero que piensen en esto durante la semana. ¿En quiénes eran ustedes? ¿En quiénes son ahora? ¿En quiénes serán y en quiénes ustedes tienen que ser ahora mismo durante esta reconciliación? Mantenerse en la fe cristiana, bien cimentados en ellos, no dejando que nadie venga a engañarte. Crece en el evangelio. Porque sabemos que hoy en día hay muchas falsas religiones y está incrementando esto aquí en Puno. Así que cuidado con estos falsos maestros, cimiéntate en la fe, en la doctrina cristiana. Vamos a orar, hermanos. Dios bendito, doy gracias por este tiempo que hemos tenido de poder examinar su palabra, de poder haber visto una foto espiritual de quiénes éramos nosotros antes, alejados, malas obras, hostiles en mente, aborrecedores de usted, Dios mío, pero sin embargo hemos sido reconciliados en el cuerpo de Cristo, en su muerte. Así que le pido ahora, Padre Santo, por esta iglesia, que usted mantenga esta iglesia en la fe, bien cimentados, constantes, Señor, que no se muevan de la esperanza del evangelio, para que usted sea glorificado y sus almas sean preservadas hasta el final. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén.